Gilberto, cuando rompe con el PRD, construye su propio partido. Entonces, eso te deja en claro que Gilberto jamás antepuso su visión personal, sino construyó un proyecto ideológico, o le siguió dando causa a los principios ideológicos que a él lo formaron, ¿no? Yo solamente les comparto que la primera vez que yo hice conciencia de Gilberto Rincón Gallardo, porque es una figura que siempre existió en el colectivo de cualquier persona, fue en el 98. En el 98 yo conocí a Alfonso Gómez Aguirre, que había sido diputado federal en la legislatura pasada, en 94 al 97. Él fue suplente de Laura Pavón Jaramillo, dirigente de un movimiento que buscaba vivienda en Toluca. Y en una charla yo escucho a él decir que cuando él fue diputado, y lo voy a tratar de citar textual, ¿no? Dice: yo aprendí mucho en la Cámara. Primero aprendí que yo voy a ser diputado toda la vida, porque un día subió Diego Fernández de Ceballos y dijo que el diputado es para siempre, porque soy diputado de la legislatura casi, ¿no? Entonces yo podría haber salido, pero fui diputado siempre. Dice: y si alguien aprendí a debatir en la tribuna, fue a don Gilberto. Y este camarada, que todavía hace vida política en nuestra ciudad, se recibió de una forma muy interesante. Y por él supe, ¿no?, que Gilberto, dice, imagínense Gilberto regañándonos a todos en la máxima tribuna de la Cámara. Y sí, el mismo Gilberto al que el gobierno lo había metido a la cárcel y lo acusaba de haber aventado bombas molotov. ¿Cómo es posible que Gilberto, en su propia dinámica, se hubiera el Estado atrevido a hacer eso? O sea, el hecho de que un priista evidenciara la dinámica y reconociera el liderazgo de Gilberto, ¿no?, y dijera que había estado preso de una forma injusta, y él se burlara de por qué lo acusaba, fue cuando yo centré la atención y dije, pues ¿quién es, no? Y ahí empieza el tema. Yo creo que en el 2000 su campaña fue interesante, y si me lo permiten, desde el ámbito en el que me tocó vivirlo a mí, se dio esa empatía con la ciudadanía de lo que sucede en las contiendas, en donde te gana el afecto por el más débil, ¿no? Y como que la sociedad, si me lo permiten, ¿no?, lo voy a tratar de decir así, porque yo lo percibí así. Mi abuela era una de, mi abuela votó por él, ¿no? En esa perspectiva, o sea, mi abuela así era de chinguen a su madre, yo voy a votar por el de la mañana, ¿no? Porque era así, y sistema y todo, y así lo decía directo, y decía yo voto por quien sea menos por él, ¿no? Entonces ahí es donde lo volvemos a recordar. Y efectivamente yo ahí en la casa de mi abuela había una barda de Gilberto Rincón Gallardo, que fue candidato a la presidencia de la República, que sigue ahí, se ve ya muy poquito, pero ahí sigue, ¿no? Entonces ya cuando te vienes a la dinámica un poco más de documentar, de conocer, de escuchar opiniones, pues bueno, no hay ninguna duda del papel que le tocó jugar, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Hace algunas semanas estuvo aquí Camilo Valenzuela, también compartiéndonos su propia experiencia y su trayectoria. Y la verdad es que si tú estás en la cárcel y llegas a la cárcel y no dejas de seguir haciendo la lucha, pues te hablan los tamaños del compromiso que se tiene con el mundo. Gilberto democratizó, él estuvo en el Lecumberri, había mesas de negociación para pactar los horarios de visitas, los criterios para la revisión de alimentos, había una denuncia permanente de las arbitrariedades que se cometían, y se convirtió en una bandera, al grado tal que el Estado
en más de una ocasión tenían que valorar en dónde le hacía menos daño a su cuerpo, si afuera o en la casa. Entonces, esa capacidad de asumirte como antisistema es una cualidad, pero no sé cómo la puedas definir, pero alguien que donde lo pongas, desde el léxico vulgar del Estado, donde lo pongas nomás está chingando, debe de ser muy interesante, ¿no? Porque creo que hay pocos personajes que han tenido esa capacidad. Yo no quiero ser grotesco, pero sí hay una parte que a mí me hace, no me hace ruido, pero ¿qué lleva, porque tú estuviste ahí, qué lleva a Gilberto incorporarse al gobierno de Vicente Fox? Porque fue la oportunidad de llegar al sistema, fue una incongruencia ideológica, fue circunstancial, fue una negociación política, fue una coyuntura. ¿Qué pasó en el en el propio debate Fox se voltea y dice que va a retomar todo lo que ella dijo en el debate, ¿no? Y lo que sucede es que mi padre sí tuvo una formación patriota muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue un líder, así tal cual, o sea, él fue formado como líder. Y eso implica tomar decisiones que a veces parecieran que no deben ser o que no son correctas, pero que él consideró que sí porque tenían que ver con su causa. Fue la oportunidad de institucionalizar el tema de la no discriminación. Un tema que no se había tocado, que nadie había tocado, que nadie había nombrado. Fue la oportunidad de legislar el tema de la no discriminación y generar políticas públicas en beneficio de grupos e instituciones. Él vio la oportunidad de institucionalizar el tema y dejar un legado, ¿no? Pero además, su liderazgo llegó más lejos, porque al final de cuentas, durante su corta estancia en el Consejo Nacional, logró no solamente institucionalizar el tema en México, sino logró una convención ante Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y eso implica dos cosas. Uno, un doble compromiso de México ya en el ámbito internacional en materia de discapacidad. Y dos, tener la obligación como Estado parte de armonizar leyes, tanto en el tema de la discriminación como en el tema de la discapacidad. Yo nunca lo vi a él como una persona con discapacidad, jamás. Hasta que llegó al consejo y alguien dijo, pero ¿por qué ustedes no tienen en su plantilla personas con discapacidad? Y entonces se volteó y dijo, ¿yo qué soy? O sea, a mí se me movió todo y por primera vez en la vida entendí que la gente sí lo veía así. O sea, yo no y él menos, ¿no? Pero la gente sí lo veía así. Entonces, finalmente, nosotros en carne propia sí vivimos la discriminación. Eso es un hecho, y en cualquier sentido, desde ideológico hasta físico, ¿no? Simplemente a mí, en la escuela me bulleaban no solamente por la parte física, sino también por el tema ideológico. O sea, yo era la comunista, era la atea, porque además en una época fui atea, ¿no? Como, ya no, pero en una época sí lo fui. Entonces, yo creo que inconscientemente dentro de todas sus múltiples luchas, a final de cuentas llegó a la institucionalidad del tema. Yo insisto que el derecho a la no discriminación, que ya se hizo institucional y que ya está lo primero, es el derecho llave. Yo creo que él así lo vio. Si se vulnera un solo derecho, en automático estás violentando los demás y el derecho a la no discriminación, ¿no? Es el derecho llave y por tanto es
digamos que la conceptualización de la desigualdad. Entonces, él lo que hizo fue institucionalizar el tema de la discriminación, de la discapacidad y, por tanto, darle rumbo al combate a la desigualdad. Es una oportunidad y creo que la tomó. Si nosotros partimos del término de política, política es estar en el podio, estar en la lucha, no estar presente. Y si estar presente es convivir con el sistema, muchas veces para poder estar en contra del sistema tienes que luchar con las armas del sistema. Y creo que en su momento fue lo que hizo Gilberto, ¿no? No me parece que sea incongruente. Lo platicábamos hace rato que hiciste el debate de la contracultura y la subcultura, y decíamos esta cuestión que no se trata tanto de denominar por ser discriminativos, sino de denominar por la necesidad de la visibilización de ciertos grupos que no son visibles, que no son vistos en las políticas públicas, que no son vistos por la propia sociedad, que no son legitimados en sus prácticas sociales, en sus prácticas culturales. Y entonces sí estamos hablando de grupos que son subculturas o contraculturas, pero no en la terminología de que no sean iguales o que sus prácticas no tengan la misma valía que otras prácticas, sino porque para la sociedad, para el sistema y para la legitimación que el mismo sistema da, no están visibilizados, ¿no? Acordamos Y que creo vamos a hablar que, de Gilberto, no de eso. pero entra el tema, ¿no? Entra el tema en el sentido en que Gilberto se vuelve parte del sistema para poder visibilizar, o sea, lo explico de esa manera, para poder visibilizar esas condiciones y poderles dar legitimidad a estas luchas, ¿no? En lo nacional y obviamente en lo internacional, porque él también hace una gran labor internacional. Yo tengo más conocimiento de su labor internacional, ¿no? O sea, en el impacto que tuvo en esta cuestión de la discriminación y del reconocimiento de las personas con capacidades distintas, porque además no es una incapacidad o no es una discapacidad, no es que no tengas capacidad, simplemente tus capacidades son distintas o las expresas de manera física, de manera intelectual y mental de forma distinta. Entonces, a mí me parece que en este sentido tu presencia es muy importante, Lírice, para un grupo que a mi parecer, siendo como parte externa en cuestión de partido, pero no de ideología, me parece que es un grupo que tiene ideales, o que tenemos ideales muy bien fundamentados y que estamos todos en el compromiso de una lucha social. Yo creo que sí existe, y ahorita lo compruebo, en el imaginario colectivo que Gilberto Rincón Gallardo le entró al sistema con Fox, y que además esta idea de que pues le pudieron no salir bien las cosas, ¿no? Y que afortunadamente le salieron bien. Yo creo que ahí les voy a decir con toda convicción y seguridad, mi padre sabía muy bien lo que hacía y era un gran estratega. El llegar al CONAPRED, al Consejo Nacional, significó solamente la culminación de un trabajo anterior, y ahí estuvo la parte de negociación con Fox. Para que él se legitimara, primero se formó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, y era una comisión que estaba integrada no solamente por funcionarios de gobierno, sino también por especialistas académicos y ONGs. Eso le dio legitimidad a su trabajo y le permitió justificar su llegada a la presidencia del Consejo Nacional desde una posición ciudadana. Lo cierto es, y lo que yo me imagino que él sí calculó, es que ha sido al único político donde no le han dado línea, porque sabían que no iba a ser de una línea. Sin embargo, sí tuvo que sentarse a negociar, incluso lo que sí, digamos, se construyó con mayor impulso desde el CONAPRED y lo que se construía con un poco de menor impulso, porque finalmente sí era un gobierno de derecha.
Pero esto lo comento justamente para hacer énfasis en esta parte de su gran capacidad como negociador y como estratega. Sabía por dónde ir. O sea, no llegó al CONAPRED primero, ¿no? Primero se generó a través de foros regionales a nivel nacional, con la confluencia de la ciudadanía, se generó la ley. Y la ley mandata la formación del Consejo Nacional. Y esa ley, que ya mandata para la formación del Consejo, le da la facultad al Ejecutivo de nombrar al presidente del CONAPRED siempre y cuando el Legislativo lo apruebe. Se supo armarla para legitimarse. Y creo que desde esa perspectiva fue que se convirtió en algo muy legitimado y muy válido, porque al final de cuentas no terminó entrando en el sistema, sin embargo estaba en el sistema, ¿no? Y entiendo como entrarle al sistema cuando uno ya no solamente está en la estructura, sino también sigue esa línea, ¿no? En donde sí, y ya se te olvida toda la línea, se te olvida de dónde viniste y qué te hizo llegar ahí, y entonces, ¿no? Y lo menciono así porque de alguna forma, y sobre la base de ese aprendizaje, yo hice lo mismo en Querétaro municipio, solo que lo hice en pequeñito, en un municipio, pero lo hice también en ese mismo ejercicio con un gobierno priista. Y no saben cuántas veces consulté con la almohada si me lanzaban o no. Y la negociación, que fue aprendida al final de cuentas, fue esta. A mí dame luz verde y manga ancha y lenta. Y no hubo una sola cosa que me dijeran que no, de todas las políticas públicas que se generaron. Y se institucionalizó el tema de la no discriminación en el municipio de Querétaro. Entonces, a grosso modo, esto que nos puede servir en el partido, pues esta capacidad donde sí se tiene que negociar. Y sí se tiene que acordar, porque así es la política, sin traicionar. Y ahora, respondiendo ya a la parte más personal, pues yo creo que hubo varias etapas, porque finalmente sí la familia, pues primero los hijos pequeños y luego fuimos creciendo. Pero yo les puedo decir que la etapa más hermosa de mi vida fue mi niñez. La que yo recuerdo con amor, con entusiasmo, pues con sueño, incluso con nostalgia, ¿no? Porque tuve un padre en todos los sentidos de la palabra. Tuve un padre que me incursionó en la política desde los 6 años de edad, literal. Yo iba a su oficina y ahí jugaba, pero además me permitía escucharlo, ¿no? En las reuniones. Yo era muy pequeña. Pero además me llevaban a los pioneros del Partido Comunista. Entonces ahí fui politizada. Yo antes de conocer a los hermanos ya sabía quién era Cámara de Fuego, porque no fui, etcétera, ¿no? Entonces, hacíamos pintas desde chiquititos. Yo estaba muy niña, de verdad, porque además éramos vecinos de los veces, ¿no? Y eso era cada 8 días. La parte, digamos, politizada. Pero había una parte en efecto que tiene que ver con el ámbito de la cultura y ya un poco más la recreación. Yo iba con él al teatro cada 8 días. Cada 8 días, como religión, me llevaba al Mercado Juárez a desayunar flautas que me fascinaban hasta las 8. Y de ahí me compraba una bola de queso Oaxaca para que yo no me pidiera dulce. Y me llevaba al teatro del bosque. Además era teatro alternativo, ni siquiera era el teatro comercial. Eso era cada 8 días. Luego en casa se armaban las famosas tertulias, como él les llamaba, donde no se debatía, simplemente leíamos y él nos grababa. Entonces me ponía una grabadora y yo tenía que leer poesía, cuentos, en voz alta, ¿no? Y él me iba corrigiendo, pero además simultáneamente me iba explicando todo lo que yo iba leyendo, ¿no?